Pues voy con la parte 2 de Proyecto Filadelfia, haciendo un resumen. Pues bueno, sabemos que estaban implicados grandes científicos de la época, ¿no? Nombres tremendos como Albert Einstein, Nikola Tesla, ya habíamos visto a John von Neumann, y otros científicos que habían hecho ecuaciones del tiempo, decía un científico, el doctor Levinson, y David Hilbert, que había hecho el desarrollo de ecuaciones de múltiples realidades y el desarrollo de ecuaciones de múltiples espacios, ¿no? Múltiples realidades y múltiples espacios. Entonces, con estos datos, con esta información, que supuestamente para Einstein el más efectivo era John von Neumann, el más listillo de la banda, él fue el encargado de juntarlos a todos y darle un propósito a estas ecuaciones y esto, ¿no? Un propósito físico, y pues era la invisibilidad, ¿no? Que ya hablaba de estos. Entonces, haciendo pruebas, el jefe de obra, por así decirlo, era Tesla. Quedas como recapitulando, el objetivo inicial era generar una invisibilidad ante radares, ¿no? Ante radares. Pues, a través de una botella electromagnética, unas bobinas, envolvían el objeto ya de gran tamaño. Creaban un campo electromagnético. Vamos a decir, donde el radar, pues la línea del radar seguía, o sea, curvaba donde estaba el objeto por el campo electromagnético y seguía. Entonces, no lo detectaba nada. La idea era ser visible ante el radar. Pero la cosa es que Tesla y von Neumann sabían que podían ir más allá y obviamente entre estos dos científicos lograron que el barco desapareciera de los ojos ahora de todas las personas, pero ahora la consigna era dónde estaba el barco, ¿no? Desaparece, ¿a dónde se va? Para esto entraron dos señores a escena, Duncan Cameron Jr., porque su papá después ahorita va a entrar a escena, estos dos, y de Edward Cameron. Estos chavales pues, están en el barco, son miembros de la Marina, y ellos son los que por dentro del barco logran conectar las bobinas, porque habíamos dicho en el resumen, para que se avienten el video pasado, ¿no? Pero pues, ahorita es un breve resumen. Tesla se sale del proyecto en 1941 porque cree que al empezar a meter, el gobierno les pide un arma o algo para la guerra, y entonces al Tesla darse cuenta de que esto lo iban a utilizar para barcos, navíos y tripulados, él tenía en cuenta que iba a suceder algo con el campo electromagnético de las personas, que ya habíamos quedado que John von Neumann descubrió que el campo electromagnético de nosotros es lo equivalente a el aura o el alma, ¿no? Entonces Tesla, al ser metafísico y según contactado por extraterrestres de Marte o entidades de Marte en 1900, tenía pique con Neumann y Tesla no quería que se realizara ya el experimento con humanos a bordo de la embarcación. Es un hecho, Neumann, que era el mero jefe, dice que se va a realizar, y entonces Tesla sale, ¿no?, del proyecto. Realizan el proyecto y ya habíamos platicado que estos dos señores, Duncan Cameron y Edward, que están en una cabina principal donde previamente Neumann había forrado la cabina como de un acero especial, no iban a ser afectados por el campo electromagnético que estaba sucediendo. Duncan Cameron y Edward no sabían esto y empezaron a ver anomalías después de los 5 o 6 minutos. Todo iba bien hasta que empezaron a ver anomalías en las personas, como pues que empezaron a tener náuseas, empezaron a perder como el sentido del equilibrio, empezaron a gritar como con terror. De repente también pues, el mástil de repente se doblaba o se curvaba, ciertos accesorios o cosas también empezaban a curvarse, a doblarse, y empezaron a asustarse, creyeron que a ellos también les iba a pasar algo. Saltan del barco pues pensaron que el campo electromagnético no les iba a impactar tan de lleno, estando dentro del barco. Entonces saltan del barco, pero al saltar del barco empiezan a caer en un vacío interminable, hasta que cuando reaccionan, o sea, ellos esperaban pues caer en el agua, en el mar, en el agua, pero resultó que cuando saltaron pues estaban como en esa transición de cambiar de espacio
Exacto. Y no cayeron en Un vacío, ¿no? No cayeron en el mar. Donde cayeron estos cuates fue en zona sólida, seca, pero este proyecto, para recordarles, fue el 12 de agosto de 1943. Estos cuates cayeron en 1983 y los estaba esperando el jefe John Von Neumann. Ahí. Cuando ellos reaccionan y ven que están en una base de otro proyecto llamado el Proyecto Montauk, en tierra firme, y John Von Neumann los está recibiendo, pero pues, con rasgos de 40 años después, ¿no? Rasgos ya de mayor de edad, pues Neumann les explica que él los estaba esperando, que realmente para ellos, él sabía, Von Neumann, que para ellos acababan de brincar del navío del USS Eldridge en el astillero naval de Filadelfia, el 12 de agosto de 1943, y que ya era el 12 de agosto, pero de 1983, y no era de tarde, sino ya era de noche, ¿no? Entonces él sabía que iban a llegar en algún punto. Y los estaba esperando porque decía, sí, ya la prueba se realizó, de hecho están los escritos de que ya todo está controlado, pero realmente aún no termina la prueba, aún no termina este proyecto, esta práctica. Y entonces, cuando regresan, más bien los regresa John Von Neumann a 1943, también habíamos tenido otro dato, que 6 días antes de este incidente del proyecto Filadelfia, de la prueba final, ¿no? De la prueba final, habían aparecido 3 objetos voladores. Y cuando se activó el proyecto Filadelfia, y que estos cuates saltaron del barco y fue cuando desapareció el barco, también uno de estos 3 objetos voladores había desaparecido. Pero este objeto volador había aparecido en 1963, también dentro de las instalaciones del proyecto Montauk. Al parecer, entonces, John Von Neumann y su gente, y la gente del gobierno, pues, habían estudiado, habían avanzado en el tema del campo electromagnético y del espacio y tiempo, y curvarlo, doblarlo, etc. Algo que posiblemente Tesla también por ahí tal vez sabía que podía suceder. Había deducido, ¿no? Ajá. Y pues este objeto volador de 1963 que apareció ahí, estaba, digamos que, bloqueado su sistema y su cercanía, su proximidad. Entonces lo único que podían hacer era pues, tenerlo resguardado, generar una base y custodiarlo, ¿no? A ver qué sucedía después o cómo lograban acercarse o entrar o algo. Para esto, llegan hasta 1983 y Von Neumann dice tienen que apagar el navío porque en realidad pues sigue activo, porque ustedes acaban de llegar aquí, pero pues en mi realidad, en mi tiempo, pues eso ya pasó hace 40 años y todo sucedió muy bien, pero para que suceda muy bien los tengo que regresar a ustedes a 1943. Y obviamente entonces ya tenían la tecnología para hacerlo y ya tenían las prácticas y los ensayos para mandar a la gente viajes en el tiempo. Vuelven a mandar estos 2 hermanos a 1943 a apagar el sistema, pero pues se genera un bucle, ¿no? La línea del tiempo empieza a reiniciarse una y otra vez en ese momento, ¿no? Saltan ellos a 1983, regresan los de 1983 al 43, pero pues ya volvieron a saltar entonces estos cuates otra vez y así se empieza a hacer el movimiento, ¿no? Entonces había que detener también ese momento, ese movimiento. Entonces, y sin que se encontraran los 83, los que llegaron, los que se iban a sacar el 43, sí, ¿no? porque estos cuates, John Von Neumann sabía que en esos 40 años hicieron muchos otros proyectos, del 43 al 83, hicieron la silla de Montauk, hicieron el proyecto Arcoiris, hicieron el proyecto LMK Ultra, empezaron a hacer varios proyectos para ir entendiendo todo esto de las líneas espaciotemporales y campos electromagnéticos del alma y de los objetos,
el biorritmo de la Tierra, que ya lo habíamos hablado, que por eso se brinca de 20 en 20 años, porque el biorritmo de la Tierra está vinculado con el biorritmo de nosotros los humanos, y descubre John von Neumann que cada uno de nosotros, cada cuerpo, cada campo electromagnético de nosotros tiene una firma específica, por así decir, un código único, donde te hace a ti ser único y donde tú puedes detectar entonces que este campo electromagnético, o esta alma, pertenece a este cuerpo, porque tienen la misma firma y están conectados. Como ya había un bucle, habían creado un bucle, les dice John von Neumann, cuando regresen, destruyan las cosas, como para cerrar, ¿no?, el círculo, que ya no se vuelva a hacer un brinco, ¿no? Entonces lleguen y destruyan todo para terminar. Cuando regresan en el tiempo, antes de hacerlo, John von Neumann los manda a otras misiones en otros tiempos a estos dos, pero cuando ya los manda al 43 a destruirlo todo, y apagan, y realmente sí destruyen cosas dentro del barco USS Eldridge. Cuando lo destruyen, se apaga el sistema de las bobinas, se apaga el campo electromagnético. Habían detectado, habíamos dicho que desde Virginia, en Norfolk, habían detectado que el Eldridge había aparecido acá en Virginia. Cuando destruyen las cosas, el barco vuelve a aparecer en Filadelfia y supuestamente todo estable, ¿no? Entonces pasa lo que sabemos, donde pues, las personas perdieron la desorientación, sí, quedaron un poco mentalmente tocadas. Se dice específicamente que los trataron de mentalmente alienados a estos cuates, y empieza a suceder un fenómeno en ese instante. A Duncan, su firma, su código, empieza a perder el espacio de donde pertenece, porque aparte de que cada uno de nosotros tenemos una firma electromagnética que nos hace, digamos, que pertenecer a un cuerpo, y ese campo electromagnético siempre tiene que estar en ese cuerpo, ¿no? No solamente eso, sino también esa firma hace que el campo electromagnético sepa a qué época perteneces. Pero tiene un tiempo. Tiene un tiempo ese campo electromagnético. Tu alma, tu aura tiene un tiempo y un espacio, y entonces el espacio en ese momento es este cuerpo físico y el tiempo es ¿no? Naciste en los 90, o naciste en el 92, en el 80 y tantos, etcétera, en el 2000, y tiene esa línea. Entonces tal vez eso es lo que también llamen en la antigüedad cordón o hilo de plata, ¿no? Okay. Tu alma sale y regresa, ¿no?, a cierto punto, a cierto lugar. Conforme este cuerpo sigue avanzando, pues vas avanzando en el tiempo, por así decirlo, esto es el tiempo. Este cuerpo va avanzando en el tiempo, y así tú te salgas aquí y avances aquí en el tiempo, pues regresa a este tiempo. Avanzas aquí en este tiempo, regresa a este tiempo. Pero en este caso, como Duncan y Cameron habían hecho pruebas cuando fueron al futuro, los mandaron a distintos tiempos antes de mandarlos al mero momento. Los mandaron al momento, pues volvían a salir y hacían el bucle. No sé después de cuántos bucles, porque no lo especifican ahí. A Duncan le sucede algo, que cuando has saltado muchas veces en la línea del tiempo, tu firma electromagnética se queda registrada en algún otro punto. Y pasan, según, tres cosas cuando tu firma electromagnética pierde la línea temporal. Pasan tres cosas. Si su firma electromagnética se queda en un tiempo más adelante al que tú regresaste, empiezas a envejecer rápidamente en ese momento. Si tu firma electromagnética se queda más atrás y esa firma electromagnética cree que es de ahí y tú estás más adelante, no envejeces. Y otro fenómeno es que por viajar tanto también en el tiempo, puede ser que tú mismo pierdas la noción del espacio y el tiempo del cuerpo físico, puede ser el cerebro, todo esto, la psicología,
pierdas la noción de en dónde te encuentras y de dónde provienes, en dónde naciste, etcétera. Y así es un revoltijo. Porque pues, estuviste en el pasado, pero en el futuro, pero no sé qué. Y aunque te narren o te enseñen tu acta de nacimiento que naciste en tal punto, tú no lo llegas a creer ya. Entonces tienes un desfase temporal, ¿va? Entonces esto le pasa a Duncan, a Edward no, y a este Duncan se dan cuenta que él, por alguna razón, cuando regresa al 43 y pasa todo esto, el ovni se queda en el 63, el otro ovni, nos quedan dos y esos dos ovnis se van. Este cuate empieza a envejecer y entonces desaparece él y se va al 83, porque pues, yo creo que su firma electromagnética estaba identificada con el 83. Entonces él desaparece físicamente, según esto, y se va al 83. Y entonces, pues creen que se va a morir. Y entonces creen Newman y los demás científicos que ya estaban en ese momento, porque empiezan a llegar más y más científicos, conforme de repente vamos a dar otro par de proyectos más adelante, vamos a ir descubriendo qué otros científicos hay. Creen que si muere Duncan, va a alterar de alguna manera todos los acontecimientos del espacio-tiempo, porque pues, va a morir en el futuro, no va a morir en su línea de tiempo. Él regresó, desapareció y su firma electromagnética empieza a hacer que envejezca, se lo lleva con él al futuro y va a morir en algún momento. Entonces, John Newman ya tiene desarrollado algo también que, pues, si todo esto parece una fantasía bien tremenda, ¿no? Todavía algo más loco que tiene que ver con lo que hemos hablado de los demonios, de este psicólogo de la demonología, de lo que tú hablaste ahorita del tarot, la Ouija, de lo que ha hablado Bran la vez pasada con las máquinas cuánticas, ¿no? Y todo esto que es para despertar entidades muy antiguas y conectar con ellas y eso. Bueno, este cuate, John von Neumann, aprende o sabe cómo sacar la firma electromagnética del cuerpo de las personas y resguardarla y poderla meter a cualquier otro cuerpo, para que esa persona siga existiendo. Como generar una posesión no demoníaca. Una posesión no demoníaca. Entonces, antes de que muera este señor, le avisan al hermano de 1943 que sí regresó a este Edward, y le dicen a Edward que contacte a su papá. El papá también se llamaba Duncan, Duncan Cameron, ¿no? Señor. Y le dicen que le cuentan que su hijo va a morir en el futuro, que su hijo, el otro, desapareció. No es que haya desaparecido, alguien lo haya matado, sino de repente desapareció, pero está en el futuro, está viejo, y está a punto de morir y puede causar una anomalía y no sé qué. Entonces le piden al papá que tenga otro hijo. Y entonces empiezan a buscarle todo el gobierno y los científicos de este lugar de Princeton, del proyecto. Él ya no estaba casado, ya se había muerto la esposa, la mamá. Y entonces no podía tener otro hijo con los mismos rasgos genéticos o similares, ¿no? Y entonces le consiguen a una mujer la más similar, y él sabía todo el plan, pero la mujer no sabía nada. Creía que pues sí la estaban enamorando realmente, ¿no? Etcétera. Entonces en el 47 él consigue otra pareja, o sea del 43 al 47 consigue una pareja, y en el 51, porque en el 47 consigue una pareja y está embarazada la mujer, pero tienen una hija. Y entonces John von Neumann dice, no, tiene que ser hombre. Y entonces hasta el 51 ya tienen un hijo. Y le ponen igual, Duncan Cameron Jr. Y entonces este niño, Duncan Cameron Jr., pues sigue su vida normal, pero desde ese momento, John von Neumann crea el MK Ultra y empiezan a lavarle el cerebro al niño, que él es Duncan Cameron Jr., y que él
sin que él haya vivido eso, porque ya está en el 51 y van pasando los años, 54, 56, pero le cuentan a él en este MK Ultra que él estuvo en un experimento, en un barco, y que fue en el tiempo al futuro, y que regresó, y así todo el tiempo lo están tratando. Entonces llegan al 63, porque recordemos que son años, fechas de 20 y 20 años, y entonces al Duncan de 1983 lo regresan al 63, al viejo que ya está muriendo, lo regresan al 63, donde este chaval pues, nace en el 51 y al 63 tiene 12 años. Y entonces lo que hacen es una transferencia del campo electromagnético de la firma de Duncan Grande, original. El Duncan Junior original, ¿no? El Duncan Junior original, al Duncan Junior que acaba de nacer, le transfieren el alma, o bueno, el campo electromagnético, o ya dicha con el código, la firma electromagnética. Se transfieren al niño, que este niño ya está bien trabajado de que él es Duncan Cameron, que trabajó para Tesla y Newman, etc. Y lo que no dicen, y que yo me pregunto es, ¿qué pasa con la firma del chavito? La firma de nacimiento del chavito, ¿qué le hicieron a esa firma? ¿A quién se la pusieron? ¿Dónde la guardaron? Porque o como había mencionado Brian, que ya dos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? En esta ecuación, no sé, problemas cuánticos. Son estos problemas cuánticos, ¿no? No sé si fusionaron estas dos almas, o estas dos firmas, o si quitaron una y pusieron en el Duncan Grande. Tú hablaste ahorita de que esta entidad, el Goliath, era una mezcla de tres personas, o por así decirlo, de tres almas, o tres campos electromagnéticos, ¿no? No sé si las fusionaron, ahí no se sabe, la investigación está. Pero el chavito queda ahí. ¿Quién les enseñó? Pues estamos hablando del 63. ¿Quién les enseñó 20 años después, donde acababa de llegar el OVNI? ¿Quién les enseñó a cambiar las firmas electromagnéticas? El objeto volador no identificado que llegó al 63, en el 63 se activa el OVNI y da una serie de comandos y de datos, como en frecuencia, donde los estuvieron estudiando y supieron la ecuación que faltaba para hacer estas transferencias de campos electromagnéticos y de estudios psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces ellos, pues, en tantas vueltas que habían dado y tantas veces que había pasado el 63, de todo este bucle, supieron controlar ese proceso. Entonces ellos ya estaban esperando cuando este Duncan, en alguno de estos bucles, este Duncan desapareciera y llegara viejo al futuro, cuando su firma electromagnética se quedara, después de tantas vueltas, se quedara en el futuro, había que regresarlo al 63 para que con ayuda de este objeto volador vincularan las almas de Duncan Jr. De Duncan Jr. original con Duncan Jr. Copia. Bueno, también es original, ¿no? Pero pues el 2, Duncan Jr. 2. Y después de esto, este objeto volador desaparece. Él por sí mismo manejaba el espacio y el tiempo. Desaparece de ese lugar. Al parecer, este objeto volador, es lo que también se ve en esta investigación, sabía que se iba a generar un caos, y si ellos no intervenían, estos cuates nunca iban a saber manipular los campos electromagnéticos individuales, y se iba a hacer, tal vez les iba a llegar hasta ellos, ¿no? De donde provenían. ¿Sí? Entonces, vieron el origen que era acá, y esperaron ese momento. Se dio esta tecnología, pero no se dio nada más por darse esta tecnología y por salir. Pidieron cosas a cambio, que más adelante en otros proyectos pues, lo vamos a ir mencionando para que vayan teniendo el hilo, porque si no esto se va alargando y alargando. Pero después este chaval empieza a tener problemas, Duncan Jr., ya del 63, y empieza a tener también problemas de su espacio y su tiempo, y de su pasado, y de las memorias que le vienen, y sueños, etc. Y entonces entra otra familia de apellido Bielek, donde tienen un hijo, y este hijo muere.
vivir. Y entonces muere a cierta edad muy cercana a la de Duncan Jr. que tiene en ese momento. Haz de cuenta, vamos a decir, 18 años muere el chaval, 16, y también tiene 16, 17 años Duncan Jr. Entonces, esta familia Bielek adopta a Duncan Cameron porque ya tiene problemas psicológicos y le meten otra información de MK Ultra, pero para hacerle creer ahora que él es un Bielek. Okay. Y a él le ponen Al Bielek. Y Al Bielek es el que, pues, en un futuro van pasando los años, pues ya ahorita un presente, que ya es grande el señor Al Bielek, por ahí lo pueden teclear a este señor Al Bielek, empieza a tener memorias, recuerdos, y empieza a investigar y empieza a encontrar datos de que él realmente es Duncan Cameron, pero no el Duncan Cameron 1, sino el 2, y de toda la experimentación y de todo lo sucedido, su hermano igual le ayuda un poco en el proceso, pero también tiene broncas, el hermano Edward, y y hasta la fecha él empieza a desclasificar objetos, desde objetos voladores, proyectos, experimentos y demás, porque pues él tiene acceso, ¿no?, a ciertas cuestiones. Ya después fue, pues al final este señor fue como desacreditado ya de todo, cuando empezaron a encontrar que él era el que filtraba todas las informaciones, lo desacreditaron, y por ahí si quieren saber más del señor Al Bielek, pues pueden checarlo, hay un poco de su historia, que más adelante también voy a continuar con un poco de lo que ha dicho Al Bielek y otros proyectos más, pero o sea, así está la cosa con el proyecto Filadelfia, ¿no? Nomás fue el barquito que desapareció, y bueno, Baracote desapareció, apareció en Virginia y regresó y hizo un caos, sino por ese acontecimiento y por matemáticas desde 1912 y estos genios, Einstein, Tesla, Newman, etcétera, desarrollaron supuestamente el conocimiento del viaje del espacio y del tiempo. Y MK Ultra y Proyecto Montauk. El proyecto Manhattan de la bomba nuclear, etc. John Newman estuvo a cargo también de ese proyecto, con Oppenheimer, con Albert Einstein, etcétera, etcétera. Y muchos otros proyectos más. O sea, es una serie de, pues sí, de encubrimientos que no, bueno, sí, con esta información que nos da, es información que no está abierta y que muy probablemente pues, lo esté, ¿no?, en un futuro. De ahí, pues, si enlazamos todos estos objetos fuera del tiempo, los subparts, que cómo llegó este tornillo a este lugar, a esta roca sedimentaria, ¿no?, de hace 2000 años, ¿no?, cuando no había tornillos en ese momento. Cómo llegó un reloj, ¿no?, hasta de marca tal, a un emperador de cierta dinastía en su tumba, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, bueno, estos cuates no solamente viajaron en el tiempo 20 años, 40 años atrás, más adelante les voy a explicar en otros proyectos cómo han viajado supuestamente cientos y miles de años al pasado. En múltiplos de 20. En múltiplos de 20, pero también al futuro. Pero sí tienen la investigación que encontraste, o la información que encontraste, sí viene que ellos puedan como manipular y decidir a qué año puedan viajar. Sí. Siempre y cuando sean múltiplos de 20. O sea, solo múltiplos de 20. Sí, de 20 años, a partir, por ejemplo, ellos descubrieron que la fecha del 12 de agosto es la clave de cada múltiplo de 20. Entonces, por ejemplo, 12 de agosto del 43, al 12 de agosto del 63, el 12 de agosto del 83, el 12 de agosto del 2003, el 12 de agosto del 23, el año pasado, y así, ¿no? El 43, bla, 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 y para atrás también. Sí, o por lo menos la tecnología está configurada para que pueda hacerlo. Capaz que alguien de otro lado, de otra tecnología, y sí. A lo mejor ya lograron no hacerlo en múltiplos de 20, sino de 10 o de 5, ya todo va mejorando. Y no es que necesariamente te quedes en ese tiempo, sino mandaban más adelante en otros proyectos, vamos a ver en otros episodios, que mandaban gente y esa gente se quedaba ahí 2 años, 3 años y tenía que regresar pues, en los múltiplos de 20. Y hay gente que luego ni regresaba, hay gente que se perdía.
Y hay gente que pues, en esos viajes también perdía el espacio temporal psicológico. Su firma electromagnética se corrompía y ya. Y parecían loquitos y entonces quedaban como vagabundos o transeúntes en un espacio-tiempo, ¿no? Entonces de repente también te encontrabas con un vagabundo que decía, es que yo vengo del 2200 y quedé atrapado aquí. Y después vamos a ver por qué pasaban esas cosas, porque estos cuates se experimentaron con los viajes en el tiempo, supuestamente, de muchas formas y con muchos tipos de personas, porque cada campo electromagnético, cada firma, tiene también cierta habilidad. Okay. Entonces, pues bueno, eso ya será otro tema. Así lo es. Cortísimo, amigo. Falta perrone. Todo lo que se evocó, ¿no? Imagínate toda la tecnología. Yo creo que llega hasta el momento de hoy, hasta las máquinas cuánticas que ya nos logran. Yo creo que sí podría estar muy relacionado con esos temas.